Esto pasó hace varios años atrás, cuando aún estaba en el colegio. En esa época vivía en una casa que queda en Santiago, en la comuna de Recoleta, cerca de Patronato. Con el tiempo me enteré de que en esa casa donde vivía, antes de que llegáramos con mi familia a vivir ahí, la usaban para hacer rituales. Todo esto lo supimos por cosas que nos contaban los vecinos, que de hecho entre ellos no se conocían mucho ni nada. Ellos veían en ciertos días de la semana movimientos extraños en nuestra casa. Se subían a sus techos y agazapados miraban como un grupo de personas vestidos de negro y con capuchas hacían una procesión desde la puerta de entrada hasta el final del terreno. Esta casa es antigua y muy larga, y en el final de la propiedad, en el patio, había una construcción muy extraña. Era algo parecido a una cabaña, pero era solo una pieza. No tenía divisiones, no tenía baño, no tenía nada dentro de ella. Algo que encuentro súper raro, porque si tú construyes una casa para arrendarla, por lo menos debes ponerle un baño. Cuando llegamos a vivir a esa casa, mi mamá encontró unos libros negros con unos dibujos extraños y aparentemente satánicos, o por lo menos eso era lo que ella decía. Encontró también unos medallones que parecían de oro, grandes y gruesos con unos símbolos extraños. En esos tiempos no se sabía mucho sobre estos temas, por lo que si te encontrabas con algo de este tipo, todos se asustaban. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta de que en esa casa siempre pasaban cosas extrañas, por decirlo menos. Yo las sentía porque, de hecho, desde niña he sentido y visto cosas que no tenían explicación, y por lo general no me asustaba cuando me pasaban este tipo de cosas. Pero en esa casa había algo extraño, algo terrible. Recuerdo que esa tarde estaba en el comedor de diario que había en la casa, al lado de la cocina, aunque en realidad, más que un comedor de diario en sí, era solo una pieza que estaba dividida de la cocina por una pared y la ocupábamos como comedor. Estaba ahí revisando el calendario porque era época de colegio y quería saber qué días tenía pruebas. Tenía mi dedo índice sobre uno de los números del calendario cuando sentí algo raro. Algo muy extraño. Es una sensación que no sé cómo describirla. Solo sabía que cerca de allí había una presencia. El calendario estaba pegado en una pared de madera y me acuerdo que estaba tratando de mirar a través del calendario y la pared, porque yo sabía que había algo ahí, pero no lograba verlo a través de mis ojos. No podía verlo, pero empecé a percibir que eso que estaba ahí empezó a avanzar, a moverse. Con mi mirada, por decirlo de alguna forma, comencé a seguirlo. Yo sentía que detrás de la pared de madera esta entidad avanzaba, iba hacia la derecha, hacia las puertas de entrada, y de solo recordarlo siento un escalofrío recorrer por todo mi cuerpo. Esas puertas se abrían hacia afuera y desde la mitad hacia arriba tenían 3 ventanas de vidrio por las que podías mirar hacia el patio, hasta el final de la propiedad. Cuando miré hacia las ventanas de la puerta lo vi. Era algo horroroso. Hoy, después de tantos años de solo recordarlo, siento cómo se erizan todos los vellos de mi cuerpo. Era un ser muy extraño. Era horrible. Lo vi de perfil y aunque lo veía clarísimo, no podía creer lo que tenía enfrente. Esta entidad empezó a avanzar de costado. Avanzó hacia la derecha y en eso, en un minuto, antes de que se terminara la parte de vidrio, se giró y quedó de frente hacia mí. Ahí pude verlo bien. Era completamente blanco, como si fuera un mimo con una sábana blanca encima. Y no tenía ningún gesto en su rostro. No se le movía ni un solo músculo. Era como una estatua sin ser una estatua en realidad. Y sus ojos eran tal como lo describe la mujer en la historia del peaje de Lautaro. Sus ojos eran completamente negros. Cuando los miré sentí una sensación como de infinito.
Tenían un brillo especial como el de las piedras ónix, creo que se llaman, cuando las pules y quedan muy brillantes, pero transmitían una sensación fría, horrible y desagradable. En eso miré por debajo de la rendija que queda entre el suelo y la puerta y vi una sombra. Con esto me di cuenta de que lo que estaba viendo era real, pero no tenía pies porque no los movía cuando avanzaba. Solo veía una sombra que se desplazaba. Fueron unos minutos horribles. Yo estaba paralizada, creo que ni siquiera respiraba, porque veía cómo esta entidad se acercaba cada vez más hacia la puerta, hasta que finalmente la cruzó y dejé de verlo. Pero yo seguía sintiéndolo. Sentía que a cada segundo estaba más cerca, hasta que en un momento sentí que me atravesó, que pasó a través de todas las células de mi cuerpo. No tengo muchas palabras para describir lo que sentí en ese momento, pero fue muy desagradable. Sentí mucho frío. Luego de que la entidad cruzó mi cuerpo, se fue en dirección hacia el calendario que estaba mirando en un principio y desapareció. Para mí era habitual sentir, escuchar y ver cosas extrañas, pero esta experiencia fue realmente horrible. Es para mí un recuerdo horroroso y nunca había escuchado que a alguien le hubiera pasado algo similar, porque yo esto se lo pregunté a muchas personas y nadie me pudo explicar qué fue lo que pasó. Hace días quería comentarte que desde que te envié la primera historia comenzaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Mi marido tiene una sensibilidad especial, pero él nunca comenta nada acerca de estas cosas. Pero cuando lo hace es porque es algo o muy extraño o es algo que realmente le causó miedo. Por la cara que tenía cuando me contó lo que le había pasado, esto debe haberle causado mucho miedo. Esa noche mi marido había estado trabajando a full en nuestra mueblería familiar. Cuando terminó de trabajar, fue a ducharse, salió del baño envuelto en su toalla y me dijo que estaba muy incómodo porque dentro del baño sentía la presencia de una mujer mirándolo, pero muy enojada. Yo no supe qué decirle. Él se vistió y me dijo que iría a la cocina a servirse un vaso de agua para tomarse los remedios de la noche. Y cuando estaba ahí, algo le enterró un dedo por la espalda. Mi marido llegó muy asustado a la pieza. Él es moreno, pero se notaba lo pálido que estaba. Algo me pegó fuerte por la espalda y cuando me di vuelta no había nadie. Esa noche estábamos solo los dos en nuestra casa. Hace poco, en uno de los días que llovió mucho, en nuestra pieza tuvimos una gotera, así que mi marido subió al techo para limpiar y revisar todo lo que había ahí arriba. Mientras él estaba ahí barriendo el techo, sintió nuevamente que le enterraban un dedo por la espalda. Miró hacia atrás y no había nadie. Él estaba solo sobre el techo. Mi marido se va muy temprano a trabajar, antes de las 7 de la mañana, y muchas veces en las que me he quedado sola durmiendo en mi casa, he sentido una presencia a mi lado, pero no es solo una presencia. Cada vez que la siento cerca, escucho un ruido inexplicable. Es como si alguien estuviera quitándole el papel a un dulce. Abro los ojos, pero nunca he logrado ver nada. Por eso no le he dado mayor importancia. También me ha pasado que cuando mi marido se levanta temprano a trabajar, y a pesar de que yo sé que él no está ahí, siento como si él aún estuviera a mi lado. Siento su presencia. Abro mis ojos, me doy vuelta y él obviamente ya no está. En otra ocasión sentí que alguien se estaba subiendo a mi cama lentamente y se sentó sobre mis pies.
La verdad es que sentí mucho miedo porque creía que en cualquier momento se subiría encima mío. Para evitar que esto pasara, empecé a rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Luego de unos minutos no sentí nada más y me quedé dormida. Muchas veces me ha pasado que mientras estoy durmiendo con mi marido, cada uno por su lado, siento que hay alguien entre medio de los dos. Se siente claramente la presencia de alguien ahí, pero no hay nadie. Cuando esto pasa, no siento miedo, solo me siento extraña, pero creo que si empezamos a hablar de estos temas, terminamos atrayéndolos. Hace unos 12 años atrás, la familia de mi pareja arrendaba una casa que antiguamente fue usada como una heladería. Recuerdo que en esa casa tuve muchas experiencias paranormales, pero lo extraño es que solo me ocurrían a mí. Las cosas se movían solas, veía sombras extrañas, escuchaba pasos en el piso de madera y también risas de niños. Una vez golpearon al perro de la casa tan fuerte que llegó a escucharse el manotazo que le dieron al pobre perro, pero no había nadie. A pesar de que tuve muchas experiencias paranormales, la que te contaré a continuación fue la más terrorífica de todas. Esa noche, a eso de las 3 de la madrugada, me dieron ganas de ir al baño. La habitación de mi pareja quedaba al fondo de la casa y para ir al baño tenía que recorrer un pasillo muy largo. Cuando abrí la puerta de la pieza para salir al baño no estaba tan oscuro. La luna llena iluminaba el pasillo. Miré hacia adelante y afuera del baño vi a una mujer de vestido largo y blanco flotando en el aire. Me asusté y cerré la puerta de inmediato dando un portazo. Mi pareja se despertó y muy dormida me preguntó qué había pasado. Yo le dije que había visto a una mujer al final del pasillo a la altura del baño. Debe ser tu imaginación. Mira bien porque puede ser una sábana o algo que dejó mi mamá. Lo pensé bien y quizás mi pareja tenía razón. Tomé fuerzas, abrí la puerta nuevamente y la mujer seguía flotando ahí al final del pasillo. Sabía que lo que estaba viendo no era mi imaginación. Di un par de pasos hacia ella para mirarla más de cerca y descartar así cualquier tipo de pareidolia. Y al fijarme bien me di cuenta de que era una mujer que vestía ropas antiguas y que no tenía rostro. Su vestido era largo y se movía como si hubiera una brisa muy fuerte, pero lo raro es que la parte inferior del vestido era translúcido y eso daba la impresión de que la mujer flotaba. Era como si no se hubiera materializado la parte baja de sus piernas. Caminé hacia atrás, aterrorizado, y volví a encerrarme en la habitación. Mi pareja me preguntó nuevamente qué había pasado y le dije, es una mujer la que está ahí. La vi perfectamente. Luego de unos minutos tomé valor para abrir la puerta por tercera vez, pero la mujer ya no estaba. Meses después supe que la abuelita de la familia que vino de visita del sur también vio a esta mujer cerca del baño. Esto hizo que la madre de mi pareja fuera donde una machi para saber qué estaba pasando en su casa. Ella le dijo que a una antigua arrendataria de esa casa le habían hecho un trabajo de brujería. También le dijo que estos entes malignos eran creados para absorber energía, para hacer que a la familia le fuera mal en todo y ese tipo de cosas, y que solo se le aparecía a la gente extraña de la familia que vivía en la casa, porque para ellos eran como un tipo de amenaza. Por esta razón, a mí y a otras personas que no vivíamos en esta casa, esos espectros nos asustaban para que no volviéramos más. En mi casa siempre pasaban sucesos paranormales muy extraños. Se nos aparecían duendes. Dejábamos alguna cosa en algún lugar y aparecían en otro sin ninguna explicación. También veíamos sombras correr por la casa, pero lo más impresionante de esto era que no solo las veíamos por las noches, también las veíamos durante el día. Mi papá trabajaba de noche y dormía durante todo el día.
Llegaba a las 8 de la mañana y dormía hasta las 5 o 6 de la tarde para después volver a trabajar. Así que cuando mi papá dormía nadie lo molestaba. Ese día eran cerca de la 1 o 2 de la tarde y mi papá estaba durmiendo. Con mi familia estábamos todos juntos hablando en el living, preparándonos para almorzar. Todo súper bien cuando de la nada vimos una sombra correr. Lo primero que pensamos era que mi papá se había despertado, pero cuando vimos la hora nos dimos cuenta de que era imposible que fuera él. Fuimos a revisar si en realidad estaba durmiendo. Nos acercamos a su pieza y literalmente mi papá estaba roncando y la puerta de la pieza seguía cerrada con pestillo. Todos nos miramos asombrados porque no pudimos explicar de quién fue esa sombra que corrió por nuestra casa. Esta no fue la primera vez que vimos una sombra correr por nuestra casa, ni tampoco la última. Una de las historias que quedó grabada para siempre en mi memoria, y créeme que en esta casa han pasado muchas cosas extrañas, ocurrió una noche como cualquier otra. Recuerdo que tenía 7 u 8 años y estaba durmiendo. Mi pieza tenía unos ventanales que daban hacia la calle y no tenían cortinas, así que entraba toda la luz de la calle e iluminaba mi pieza. Y otro ventanal que daba hacia la cocina y que tampoco tenía cortinas. Esa noche recuerdo que desperté porque me molestó la luz del poste de la calle, me dio justo en la cara. Tenía la puerta abierta de mi pieza y desde ahí podía ver la cocina. Cuando me desperté miré hacia la cocina y vi algo extraño. La mesa que teníamos en esos tiempos estaba siempre pegada a la pared con sillas y todo, pero esa persona que estaba ahí parecía estar sentado entre la pared y la mesa. Seguí mirándolo fijamente porque estaba vestido tal cual como mi papá se había ido a trabajar, pero yo sabía que no era mi papá. Era imposible. Me tapé completo hasta la cabeza pensando que cuando me destapara esa cosa ya no estaría ahí. Pasaron unos 5 minutos y poco a poco empecé a destaparme y esa cosa aún estaba ahí, pero ya no estaba sentado. Ahora estaba de pie en el ventanal de mi pieza que daba hacia la cocina mirándome fijamente. Recuerdo que quedé paralizado por unos segundos, pero no sé cómo de un salto me levanté de la cama. Salí corriendo hacia la pieza de mi mamá gritando para despertarla y que viera lo que ahí estaba. Ella se levantó y juntos fuimos a la cocina, pero cuando llegamos a revisar, esa cosa ya no estaba. Lo que más recuerdo de esa noche es que esta entidad no tenía cara. Donde debería estar su rostro, había una esfera con muchas luces que giraban sin parar. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.